Los climas continuaron cambiando a nivel global y hace 23 millones de años comienza el periodo Neógeno y su primera época, el Mioceno. Esta época se caracterizó porque las temperaturas globales siguieron disminuyendo. De hecho, si bien están todavía superiores a los promedios actuales, fueron muy inferiores con respecto al periodo anterior. Esto hizo que la dinámica de los vientos hiciera mucho más seco el aire y los ambientes forestales se vieron reducidos ya sea hacia zonas tropicales o hacia zonas boreales, y todas las latitudes medias estuvieron dominadas por ambientes de pastizal, ya sea praderas o sabanas. De hecho, al Mioceno se le conoce como la época de los pastos. Y estos nuevos ambientes favorecieron el desarrollo de los ungulados, es decir, grandes mamíferos que tienen sus garras convertidas en pezuñas que les ayudan a desplazarse en ambientes abiertos sobre todo. Esta imagen muestra, por ejemplo, no un lugar en específico, sino más bien un cambio de época. En la parte izquierda vemos un ambiente más húmedo, que es el que prevalecía en el Oligoceno en muchas partes de latitudes medias. Y el cambio fue lo que vemos hacia la derecha, ambientes abiertos, dominados por los pastos. Y en estos ambientes se vieron favorecidos, como les había mencionado, pues el conjunto de los ungulados, y coevolucionando con estos, pues también los grandes depredadores corredores. La dinámica ecológica de los pastizales en el Mioceno se puede equiparar a lo que existe actualmente en las sabanas africanas. Es como si, por ejemplo, Norteamérica tuviera su propia versión del Serengeti. En este caso específico, los animales que están representados sobre la línea roja son los actuales habitantes de la sabana africana, y los que están sobre la línea azul son los habitantes de las zonas de pastizal de Norteamérica. Y podemos ver los propios equivalentes ecológicos, es decir, si actualmente existen elefantes, en el pasado existían gonfoterios. Si actualmente hay rinocerontes e hipopótamos, pues en ese momento había rinocerontes terrestres y rinocerontes acuáticos que cumplían la función, digamos, de los actuales y que cumplen los actuales hipopótamos. Y así, podemos ver en esta otra imagen todos los equivalentes ecológicos, es decir, la estructura ecológica de las praderas y sabanas se complejizó desde ese momento. Esto es válido también para los depredadores. Entonces, los que están sobre la línea roja son de la sabana africana actual, y los que están sobre la línea azul son sus equivalentes del Mioceno. En el Mioceno también hubo grandes migraciones de mamíferos. Por ejemplo, aquí un par de casos. Los caballos salieron de Norteamérica e invadieron pues prácticamente casi todo el viejo mundo, es decir, Europa, Asia, África. Y por otro lado, desde Asia llegaron los proboscidios invadiendo pues primero Norteamérica y posteriormente llegarían o alcanzarían Sudamérica más tarde. Algunos proboscidios, por ejemplo, representativos del Mioceno, son del grupo de los gonfoterios, como Platybelodon, que tenían estas modificaciones de los incisivos, en el caso de los inferiores, formando como una pala, o el género Gonfotherium, con una amplia representación en el hemisferio norte, desde Europa hasta Norteamérica,
que también tenían estas modificaciones de sus incisivos inferiores, que probablemente las utilizaban ya sea para descortezar árboles o quizás para alimentarse de vegetación acuática. Aquí vemos, por ejemplo, la interacción entre gonfoterios, félidos y cánidos. Por cierto, los cánidos surgieron en el Mioceno. Los camellos evolucionaron hacia tallas más altas. Este es el caso del Epicamelus, con una altura similar a la de una jirafa. Y aquí lo vemos en su ambiente. De hecho, los camellos habitaban ambientes muy diferentes, que iban desde pastizales, bosques abiertos, bosques cerrados, no necesariamente ambientes áridos como a veces los relacionamos actualmente. Escenas como estas eran comunes en diferentes partes del mundo, específicamente esto es en África. Los dos organismos ungulados que están en la parte derecha son jirafas y el que los persigue, bueno, pues es uno de las primeras versiones de felinos dientes de sable. Digo primeras versiones porque hubo evolutivamente varias veces en las que los felinos evolucionaron sus caninos a tamaños grandes. Esta es una escena de Norteamérica del Mioceno. Vemos cómo los cánidos que están en el primer plano evolucionaron precisamente en este continente y posteriormente migrarían a Asia por el estrecho de Bering. En Norteamérica existían también caballos, rinocerontes e incluso los cerdos gigantes, como el que se ve en la parte central de la imagen, que eran carnívoros u omnívoros con preferencia a ser carnívoros. Todas estas escenas, digamos, podían estar presentes también en el norte de México. Incluso algo de esta fauna también estuvo presente en las regiones tropicales. Esta es una representación de una zona más sureña, pero de la misma Norteamérica. En los océanos hizo su aparición el megalodón, que era un gran tiburón especializado en cazar grandes presas de sangre caliente, es decir, cetáceos. Para fines del Mioceno, una rama se separa de la línea que compartíamos con los chimpancés y que posteriormente daría origen a los humanos modernos. Uno de los representantes más antiguos ya de un linaje separado es Sahelanthropus. Las temperaturas globales siguieron descendiendo y hace 5.3 millones de años comenzó la época del Plioceno, caracterizada por tener temperaturas globales muy cercanas al actual promedio, que es de 14 grados centígrados, y este enfriamiento de la Tierra hizo que los bosques de coníferas, que están más adaptados para los ambientes fríos, fueran avanzando hacia el sur e invadieran zonas que antes eran dominadas, digamos, por las praderas. Entonces, las praderas y sabanas comenzaron a contraerse, los bosques de coníferas a avanzar, y como respuesta al descenso de la temperatura, los mamíferos comenzaron a agrandar sus cuerpos, a ser mucho más voluminosos. Algunos grupos que prosperaron durante el Plioceno en Eurasia es el de las jirafas, por ejemplo. Esto que vemos aquí es la reconstrucción de dos versiones, digamos, de Prolibiterium, una jirafa del tamaño más o menos de un caballo, con estas extrañas protuberancias que les recuerdo, estas son óseas. O Amaterium, también con estas, digamos, prolongaciones de su cráneo, muy llamativas.
En el Plioceno era posible encontrar en el continente europeo, por ejemplo, fauna muy similar a la actual África, es decir, hipopótamos, rinocerontes y grandes felinos. Incluso este, que es uno de los mamíferos más grandes, de hecho el segundo mayor de los mamíferos terrestres, que es Dinotherium, que alcanzaba 5 metros de altura en los hombros y tenía esos incisivos inferiores, digamos, en una curva hacia atrás. En los océanos seguía existiendo el Carcharodon megalodon, todavía siendo el depredador más importante para los cetáceos. Y en los mares del hemisferio sur vivía Odobenocetops, este extraño delfín con uno de sus dientes muy prolongado en uno de los lados. El continente australiano pues estuvo aislado durante mucho tiempo, como lo está todavía actualmente, y una gran cantidad de fauna muy peculiar prosperó allí. Este es el caso, por ejemplo, de Procoptodon, el mayor canguro conocido, con un solo dedo en sus extremidades posteriores y unos 3 metros de altura. Aquí lo vemos interactuando con el tilacóleo, o también llamado león marsupial. Sudamérica también permaneció aislada durante algunas decenas de millones de años, y esto le permitió desarrollar una fauna muy particular. Algunas de esta fauna tiene todavía representantes vivos, y me refiero a los perezosos y los armadillos. Pero había otro conjunto de ungulados que no dejaron ningún descendiente vivo. Y hablo de 4 órdenes, que son los astrapoterios, piroterios, litopternos y notungulata. Además, los mamíferos carnívoros estaban representados solo por marsupiales. Ese es el caso del que está aquí en la parte inferior derecha, que tiene semejanza a un felino dientes de sable, pero realmente es un marsupial. Estos son los ambientes del Plioceno de Sudamérica. Aquí vemos los armadillos, los perezosos y estos extraños carnívoros marsupiales. También encontramos en el Plioceno de Sudamérica a este grupo de roedores denominados cabimorfos, al que pertenece el capibara actual, por ejemplo. Y había una versión precisamente de capibara, que es este, Josephartigasia, que tenía el tamaño o sobrepasaba el tamaño de una vaca, alcanzaba más de 500 kilos. También habitaban las mayores aves voladoras, representadas por Argentavis, por ejemplo, con 6 metros de envergadura. Aquí las vemos interactuando con estos extraños marsupiales carnívoros. Justo a finales del Plioceno apareció o emergió el puente de Panamá, que era este brazo de tierra que faltaba para que Norteamérica y Sudamérica tuvieran un contacto directo. Y entonces se abrió el famoso puente como tal, que hizo que los animales terrestres pudieran interactuar y movilizarse de uno a otro de los subcontinentes. A este fenómeno biológico se le llama el Gran Intercambio Biótico Americano, o GIBA por sus iniciales. Y las causas y consecuencias de
dicho intercambio son muy importantes para poder entender, digamos, la dinámica de la biodiversidad en América Central y específicamente en México. De hecho, la caricatura que está en la parte inferior derecha, bueno, pues ejemplifica un poco de cómo se les fue a unos y otros grupos de eh, inmigrantes o emigrantes. Es decir, los que van hacia el norte parece que eh, tuvieron más problemas para adaptarse, digamos, que los que llegaron del norte hacia el sur. Esto se va a abordar con más detalle en la unidad siguiente. Pero este fenómeno hizo que las biotas de Norteamérica y Sudamérica se enriquecieran y sobre todo que compitieran entre ellas. Y entonces tenemos ya estos ambientes, por ejemplo, en Sudamérica, ya pudieron ingresar, por ejemplo, los felinos verdaderos y los proboscideos, los caballos, entre otros grupos. Esta es una imagen que bien podría haber sido, no sé, las pampas argentinas, ya para fines del Plioceno. Y para Norteamérica, por ejemplo, emigraron las aves del terror, una de las últimas versiones, esos son los folorácidos, que eran nativos sudamericanos. Esta es una representación de África del Plioceno, en donde pues, habitaban, por ejemplo, los calicoterios, que son estos dos organismos que están en el primer plano de la imagen. Son parientes de los caballos. Y por cierto, se desplazaban, al menos sus extremidades anteriores, apoyándose en los nudillos, como lo haría un gorila. Y esta otra reconstrucción, también del viejo continente, este podría ser Eurasia, tal cual, alguna parte ya sea de Europa o de Asia. Y podemos aquí ver lo rica que era en cuanto a megafauna. Durante el Plioceno, el linaje humano se diversificó en al menos 6 géneros y unas 15 especies, al menos son las conocidas actualmente. De hecho, bueno, su distribución básicamente se centró en África, posteriormente ya saldría de este continente. Y pues en el próximo video ya vamos a ver la última parte de la historia de la vida, que es el periodo cuaternario, conformado por dos épocas, el Pleistoceno y el Holoceno, y con eso terminaríamos luego la historia de la vida. Muchas gracias.